Hola mis niños, bienvenidos a la clase del Ven Sígueme para la primaria. Vamos a comenzar cantando un himno, Siento el amor de mi Salvador. Y vamos a ver en la clase 2 puntos. El primer punto dice Jesús sufrió por mí. Y el segundo punto es Jesús murió y resucitó por mí. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender en esta clase, que es maravillosa, la verdad, a saber lo que hizo nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a dar comienzo al himno que vamos a cantar. Yo siento su amor en la naturaleza, amor del Salvador, que entibia el corazón. Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, pues siento su amor que me infunde calma. Yo siento su amor que en dulce paz me envuelve, y cuando oro a Dios me lleno de emoción. Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, pues siento su amor que me infunde calma. Yo siento su amor, su bendición constante, le ofrezco el corazón, él mi pastor será. Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, pues siento su amor que me infunde calma. Compartiré su amor, sirviendo a mis hermanos. Al dar recibo yo su rica bendición. Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, pues siento su amor que me infunde calma. Pues vamos a comenzar con el primer punto, ¿vale? Jesús sufrió por mí. En este primer punto hay varias escrituras, entre ellas se encuentra Isaías, capítulo 53, los versículos del 4 al 12. También está Alma, capítulo 7, del 11 al 13, y Doctrinas y Convenios, sesión 19, del 16 al 19.
pero vamos a centrarnos en Isaías, ¿vale? Y vamos a comenzar en Isaías, eh, los, los tres versículos que están ahí. El versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. El 5 dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y el 6 dice: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Vemos cómo Isaías ya estaba diciendo, ¿no? Diciendo antes de que ocurriera todo lo que iba todo lo que iba a pasar con Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. De hecho, ocurrió así. Vemos cómo Él cargó con nuestras culpas, nuestras enfermedades, nuestros dolores, y cómo también por nuestros pecados, ¿verdad? Con las escrituras de Isaías 53, vamos a leer ahora de los versículos del 7 al 12. El versículo 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca. El 8 dice: de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la declarará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. El 9 dice: y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. El 11 dice: por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Y el 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, haciendo él, llevando el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Vemos cómo Isaías seguía diciendo de todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, ¿verdad? De hecho, fue así como lo que ocurrió. Todas las escrituras nunca se equivoca, es la palabra de nuestro Señor. Y cómo sufrió esos dolores, cómo fue azotado, fue
muerto y sepultado, ¿no? Pero después triunfó sobre la muerte. En este punto de que Jesús sufrió por mí, aquí hay dos preguntas. ¿Qué nos enseña ese pasaje de las Escrituras en cuanto a la expiación de Jesucristo y el plan del Padre Celestial para sus hijos? Y segunda pregunta dice, ¿de qué manera somos bendecidos gracias a la expiación del Salvador? Pues bien, hemos visto las Escrituras, ¿verdad? Y ahí hay una lámina en donde Jesucristo, ¿verdad? Estaba en el huerto de Getsemaní y estaba expiando nuestros pecados. Él estaba orando a nuestro Padre Celestial que pasara de él la copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿no? Él siempre hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, para responder a la pregunta de qué nos enseña estos pasajes de las Escrituras en cuanto a la expiación de Jesucristo y el plan de nuestro Padre Celestial para sus hijos, a mí personalmente lo que me ha enseñado es del gran amor que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros, hasta el punto de haber enviado a su unigénito, ¿verdad? Para que podamos por medio de él ser salvos. Es un plan que nuestro Padre Celestial había creado, porque Él sabía que una vez que viniéramos a la tierra íbamos a transgredir, íbamos a cometer pecado. Y claro, en su presencia nada inmundo puede estar, ¿no? No podíamos estar en su presencia una vez que cometíamos pecado. De hecho, fue así, ¿no? Por un hombre fue la caída, que fue por Adán, y por Jesucristo la salvación, ¿no? Y ese es el plan de salvación que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Es un plan perfecto. Entonces, para responder a la segunda pregunta, dice, ¿de qué manera somos bendecidos gracias a la expiación del Salvador? Pues está claro, ¿no? El poder regresar a la presencia del Padre. Se necesitaba un sacrificio puro, de un ser puro, ¿no? De hecho, Jesucristo fue el único ser puro que pisó el mundo, que pisó la tierra. Si no llega a ser por nuestro Señor Jesucristo, no hubiéramos podido regresar a la presencia del Padre. Capítulo 51. Jesús padece en el jardín de Getsemaní. Jesús y los apóstoles fueron al jardín de Getsemaní. Judas no los acompañó, ya que fue a decirles a los líderes judíos dónde estaba Jesús. El Salvador les pidió a Pedro, Santiago y Juan que entraran con él al jardín y que esperaran mientras él iba a orar. Jesús sabía que tenía que sufrir por los pecados de todas las personas. No quería sufrir, pero escogió obedecer a nuestro Padre Celestial. Pedro, Santiago y Juan se durmieron mientras Jesús oraba. Jesús fue y los encontró dormidos y les pidió que permanecieran despiertos. Fue a orar otra vez. Pedro, Santiago y Juan querían quedarse despiertos, pero estaban muy cansados y se volvieron a dormir. Jesús los encontró dormidos otra vez. Fue y oró una tercera vez. Al orar, Jesús comenzó a temblar por causa del dolor, y llegó un ángel a fortalecerlo. Sufrió tanto que sudó gotas de sangre. Él estaba sufriendo por todos nuestros pecados, para que podamos ser perdonados si nos arrepentimos. Jesús despertó a Pedro, Santiago y Juan. Les dijo que alguien lo iba a traicionar y que lo matarían. Jesús dijo que unas personas inicuas venían a llevárselo.
Haber visto el vídeo del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, vamos a seguir el siguiente punto que dice: Jesús murió y resucitó por mí. Y dice así: la realidad de la resurrección de Jesucristo nos puede brindar gran esperanza y gozo, especialmente cuando sufrimos la muerte de un ser querido. Y viene una pregunta que dice: ¿de qué manera puede ayudar a los niños a hallar consuelo en la resurrección? Pues bien, mis niños, para contestar a esa pregunta, de ayudarles a ustedes a entender, hallar consuelo en la resurrección, pues vemos que gracias a que Jesucristo resucitó, nosotros también podemos hacerlo. Él fue el primero en resucitar. Jesucristo en su ministerio resucitó a Lázaro y resucitó a la hija de Jairo. Pero Él fue el primero en resucitar entre los muertos. Y gracias a que Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y el saber eso es maravilloso, porque sabemos que todos nuestros seres queridos, incluso nosotros, cuando ya partamos de este mundo hacia el mundo de los espíritus, tenemos el consuelo de que gracias a que Jesucristo resucitó, nosotros también lo podemos hacer, al igual que nuestros antepasados, al igual que nuestros familiares, que volveremos a ver a nuestro Padre Celestial. Pues siguiendo con el punto de que Jesús murió y resucitó por mí, ahí vemos una lámina en la que se ve Jesucristo crucificado, ¿no? Como Él fue crucificado en una cruz, y a su derecha y a su izquierda hay dos bandidos, ¿no? Crucificados con Él. Y así se cumplió lo que decía en Isaías 53, ¿no? Como que iba a estar entre dos ladrones, ¿verdad? Hay una escritura que se encuentra en Mateo, el capítulo 27 y el versículo del 29 al 38. Ahí vamos a leer esos dos versículos primero, el 29 y el 30, y vamos a ver qué es lo que aprendemos en estas escrituras. El 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. El 30 dice: y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. Vemos cómo se estaba cumpliendo en esta escritura lo que en Isaías 53 se estaba diciendo. Siguiendo con este punto de que Jesús murió y resucitó por mí, vamos a seguir leyendo los demás versículos 31 al 35, y el 31 dice: y después de que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas, y le llevaron para crucificarle. 32. Y al salir hallaron a un sireno que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. El 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, el 34 dice: le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y el 35 dice: y después
que le hubieron crucificado repartieron entre sí sus ropas, echando suerte para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis ropas y sobre mi ropa echaron suerte. Vemos aquí el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Vemos cómo echaron incluso suerte sobre su ropa y el sufrimiento que él padeció, ¿no? Y siguiendo con los versículos, leemos en el 36, dice: y sentados le custodiaban allí. 37. Y pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el 39 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Vemos cómo se siguió cumpliendo la profecía de Isaías, ¿no? Se cumplió totalmente. Vamos a hablar de un punto, dentro de ese mismo punto dice resurrección, ¿no? Y se nos invita a que leamos en Job el capítulo 14, el versículo 14, que dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi servicio esperaré hasta que llegue mi relevo. Vemos cómo Job se hizo una pregunta, ¿no? Que si el hombre muriere, que si volvería a vivir. Pues bien, vamos a contestar a esa pregunta y dice: la resurrección del cuerpo espiritual y del cuerpo físico de la carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverá a separarse. Y la persona será inmortal. Toda persona que nace en la tierra resucitará, porque Jesucristo venció la muerte. Vemos la contestación a la pregunta de Job, que si volverá a vivir. Si el hombre muriere, que si volverá a vivir. Ahí está la respuesta, ¿no? Gracias a Jesucristo, que venció la muerte, nosotros también lo podemos vencer. Y vemos cuál importante forma parte del plan, ¿verdad? Forma parte del plan de salvación. El que podamos resucitar gracias a Jesucristo. Con este punto, vemos una lámina en la que Jesucristo salía del sepulcro, ¿no? Resucitado, ¿verdad? Y dice así: se levantó del sepulcro para hacer las primicias de los que murieron. Eso se encuentra registrado en 1 Corintios 15:20. Vemos que se cumplió lo que estaba en las escrituras, ¿no? Lo que se hablaba de Jesucristo. Cómo el Señor resucitado anduvo entre aquellos a los que había amado en vida. También ministró entre sus otras ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 16, él le habló a sus apóstoles de que tenía otras ovejas que no era de aquel redil, a las cuales él también tendría que ir, ¿no? De hecho, fue así. Él fue en las antiguas Américas, ¿vale? Él fue a las Américas tras la resurrección. Dice: en el mundo moderno
él y su padre aparecieron al joven José Smith, indicando así la largamente prometida dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se encuentra registrado en Efesios 1:10. Vemos cómo también se le apareció a José Smith, ¿no? Como que resucitó, ¿verdad? Y vemos cómo se volvió, gracias a eso, pues a la restauración, se volvió a restaurar el Evangelio por medio de José Smith. Siguiendo con el punto de que Jesús murió y resucitó por mí, vamos a leer en Moisés el capítulo 1:39, que dice así: porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Qué preciosa escritura. Entonces, el siguiente punto dice, ¿saben cuál es la diferencia entre inmortalidad y vida eterna? Interesante, ¿verdad? Pues vamos a ver. Dice, la vida eterna es una frase que se utiliza en las Escrituras para definir la clase de vida que tiene nuestro Padre Celestial. Pues bien, Él declaró, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad, la vida eterna del hombre. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Moisés 1:39. Pues esa escritura nos aclara con mucha claridad qué clase de vida tiene nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a terminar ya la clase con este punto de Jesús murió y resucitó por mí. Y vamos a comenzar leyendo, dice, la inmortalidad es vivir para siempre como ser resucitado mediante la expiación de Jesucristo. Todos recibirán ese don. Ahí vemos lo que es la inmortalidad, ¿verdad? La vida eterna. La vida eterna, o sea, la exaltación es vivir en la presencia de Dios y continuar en familia. Vemos la diferencia. La inmortalidad la vamos a recibir todo, ¿vale? Seamos buenos, seamos malos, todos. ¿Por qué? Porque gracias a la expiación de Jesucristo todos podemos recibir ese don. Pero la vida eterna o la exaltación, que es vivir en la presencia de Dios, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Dice, al igual que la inmortalidad, dicho don es posible mediante la expiación de Jesucristo. No obstante, para que heredemos la vida eterna, se necesita nuestra obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. En el artículo de fe número 3 dice, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Está claro, ¿verdad? Para poder vivir, para poder obtener la vida eterna y vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial, tenemos que ser obedientes a las leyes y ordenanzas del Evangelio, como dice en el artículo de fe número 3. Ambos de estos valiosos dones son posibles gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar la clase, espero que les hayan gustado las clases, espero que hayan aprendido y les dejo con la bendición de nuestro Señor a todos ustedes. Vamos a terminar cantando el himno Mandó a su Hijo. Es un himno precioso, lleno de mucho amor.